El Salvador, un país marcado por el caos y la violencia, vio como una simple tarde de trabajo se tornó en un evento que cambiaría para siempre la vida de Javier, un taxista retirado llevado por la urgencia de hacer un último reparto. Pero esta no era una noche cualquiera. La oscuridad se cernía sobre las calles de San Salvador como un manto espeso y opresor. Las luces parpadeantes de los faroles apenas iluminaban las aceras agrietadas, donde sombras danzaban inquietantemente al son de un viento susurrante que parecía advertir a Javier de lo que le aguardaba. Era una ruta conocida, pero algo se sentía diferente. Cuando un perro apareció de la nada, su corazón se detuvo. Un golpe seco y el mundo se detuvo por un instante. Vio al animal caer, su cuerpo inerte sobre el asfalto frío. Javier se paralizó. El terror y la culpa se entrelazaron en su pecho, formando un nudo. Miró a su alrededor. La calle estaba vacía, pero su mente rumiaba la posibilidad de que alguien hubiera visto. En un impulso desesperado, optó por deshacerse del cuerpo. ¿Pero cómo? Con manos temblorosas, tomó al perro y lo colocó en el maletero de su viejo vehículo, el mismo con el que había conocido tantas historias en la ciudad. Lo llevó a un basurero, un lugar donde escondía más que objetos olvidados, la tristeza de un pasado que también intentaba olvidar. Sin embargo, al abrir el maletero, algo extraño sucedió. Podía jurar que el perro lo miraba de una manera peculiar, como si lo conociera, como si le hablara en un idioma solo entendible para almas perdidas. Un escalofrío recorrió su espalda. No era un perro cualquiera. Colgaba de su cuello un collar con un grabado extraño, una inscripción que susurraba secretos sobre lo espiritual. Algo que Javier había oído murmurar en las sombras de la ciudad y que muchos consideraban supersticiones de cultos ocultos. Pero él no podía permitirse la locura. Sin embargo, al poner el cuerpo en el basurero, sintió un llanto en el aire, un eco de algo más grande, más terrible. Al día siguiente, a la vuelta de la esquina, encontró la mirada penetrante de un hombre inesperado. Era el líder de una poderosa pandilla, conocido por ser un salvador de animales. Su sonrisa era inquietante, y sus ojos centelleaban con la furia de un depredador. Javier lo reconoció. Había estado presente durante su pasado, en ese oscuro laberinto de decisiones que lo había llevado a la retirada. Cuando le preguntó sobre el perro, su corazón latió con fuerza. ¿Qué sabía? ¿Acaso entendía el horror que había desatado? Javier no podía huir de la sombra que se cernía sobre él. La culpa lo consumía y el miedo lo mantenía despierto en la noche, temiendo por su familia, temiendo por su vida. ¿Podría desentrañar el misterio de aquel perro y su conexión con la secta que lo acechaba? Las pistas comenzaban a llegar en forma de sueños y visiones, y con cada pequeño descubrimiento, Javier se sentía más atrapado en un ciclo de redención o ruina. Las sombras ya no eran solo lo que acechaba en la oscuridad. ¿Qué secretos escondía aquel perro? ¿Y cuántas vidas estaban en la cuerda floja por un error? Justo cuando la sensación de claustrofobia aumentaba, Javier miró hacia el horizonte, prometiéndose que encontraría la verdad, o se perdería en ella. «Hey, antes de continuarmos con esa historia incrível, preciso te fazer un alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removió suas inscrições sin aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade.
Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. La tensión en el aire era palpable. Javier con el corazón en un puño. Se prometió que descubriría la verdad detrás de ese perro. La conexión con aquella secta desconocida lo atormentaba. ¿Qué secreto se escondía? Esa misma tarde, mientras paseaba por el mercado, un grito desgarrador lo hizo detenerse en seco. La multitud se agolpaba, murmurando en susurros inquietos. Javier empujó a algunos curiosos. Su instinto lo llevó hacia el grupo. Lo que vio lo dejó helado. Una familia se había reunido alrededor de un hombre tirado en el suelo. Su cuerpo convulsionaba. Era como si la vida estuviera escapándose de él. Con cada espasmo, los presentes se volvían más pálidos, como si el terror les helara la sangre. Entre el tumulto, un par de ojos lo miraron, aquellos que conocía bien. Eran los de su amigo de toda la vida, Ricardo. El mismo Ricardo que había estado a su lado en los peores momentos de su vida y que había jurado proteger su familia a toda costa. Javier se acercó, su mente en un caos de preguntas. ¿Qué pasó? Su voz apenas era un susurro, ahogada por los gritos a su alrededor. Pero Ricardo, en ese instante, no respondió. Sus ojos se abrieron de par en par, desbordados de miedo y asombro. Algo había roto su mundo, algo más profundo que la muerte del hombre frente a ellos. De repente, la convulsión cesó. Un silencio pesado se cernió sobre la multitud, y Javier sintió que un hilo invisible lo unía al agonizante. El hombre tomó un profundo aliento, y en un claroscuro de luces y sombras, sus ojos se posaron en Javier. El perro. Él no era solo un perro, balbuceó, antes de que la vida se escurriera por sus labios. La multitud, en estado de shock, retrocedió como si una ola de horror la empujara. Esa revelación resonó en la mente de Javier como un eco ominoso. ¿Qué quería decir? Pensó, mientras el horror de la situación comenzaba a llenar su pecho. Las visiones de la noche anterior regresaron a su mente. El collar, los secretos murmurados en las sombras, la conexión con la pandilla. Todo cobraba sentido de un modo terrible. Al mirar a Ricardo, las palabras no se atrevían a salir de sus labios. Pero los ojos de su amigo hablaban otros lenguajes. Había un miedo compartido. Si el perro era más que un simple perro, si estaba entrelazado con la vida y la muerte, ¿qué secretos había revelado a su amigo? Javier sintió un estruendo en su interior. La conexión con el perro comenzaba a desatar una serie de recuerdos olvidados, momentos de su vida que había cerrado con llave. Se preguntó, ¿había algo inscrito en su propia historia que lo lapidara a la condena que ahora enfrentaba? Y en ese instante, un ruido descomunal rompió el silencio. Un grupo de hombres aparecieron entre la multitud, con ropas oscuras y miradas feroces. Eran de la misma pandilla que había notado la mañana anterior. «El perro, lo encontraron», gritaron con suma urgencia. La forma en que su voz resonaba, las palabras ardían, como si supieran que ese perro marcaba el destino de muchos. El miedo se apoderó de Javier. ¿Cuánto? ¿Sabían ellos? ¿Era su amigo Ricardo un traidor? La certeza lo golpeó como un puño en el estómago. Su vida, su familia, todo lo que amaba estaba en la cuerda floja, y él no sabía a quién podía confiar. El destino de un perro había desencadenado algo mucho más oscuro de lo que jamás hubiera imaginado, y como en un cruel juego de dominó, la oscuridad de su pasado comenzaba a arrastrarse hacia un abismo aterrador. Javier sintió que el aire se le escapaba. Las sombras que una vez parecían distantes ahora danzaban muy cerca. Salió corriendo, pero fue en vano. La verdad lo perseguía, y cada segundo que pasaba se sentía más atrapado. ¿Qué tan lejos lo llevaría todo esto? Sin más salida que un oscuro camino por descubrir, Javier se lanzó al frente,
sin saber que la revelación más impactante aún estaba por venir. La tensión en el aire era palpable. Javier, con el corazón en un puño, se prometió que descubriría la verdad detrás de ese perro. La conexión con aquella secta desconocida lo atormentaba. ¿Qué secreto se escondía? Esa misma tarde, mientras paseaba por el mercado, un grito desgarrador lo hizo detenerse en seco. La multitud se agolpaba, murmurando en susurros inquietos. Javier empujó a algunos curiosos. Su instinto lo llevó hacia el grupo. Lo que vio lo dejó helado. Una familia se había reunido alrededor de un hombre tirado en el suelo. Su cuerpo convulsionaba. Era como si la vida estuviera escapándose de él. Con cada espasmo, los presentes se volvían más pálidos, como si el terror les helara la sangre. Entre el tumulto, un par de ojos lo miraron, aquellos que conocía bien. Eran los de su amigo de toda la vida, Ricardo. El mismo Ricardo que había estado a su lado en los peores momentos de su vida y que había jurado proteger su familia a toda costa. Javier se acercó, su mente en un caos de preguntas. ¿Qué pasó? Su voz apenas era un susurro, ahogada por los gritos a su alrededor. Pero Ricardo, en ese instante, no respondió. Sus ojos se abrieron de par en par, desbordados de miedo y asombro. Algo había roto su mundo, algo más profundo que la muerte del hombre frente a ellos. De repente, la convulsión cesó. Un silencio pesado se cernió sobre la multitud, y Javier sintió que un hilo invisible lo unía al agonizante. El hombre tomó un profundo aliento, y en un claroscuro de luces y sombras, sus ojos se posaron en Javier. El perro, él no era solo un perro, balbució, antes de que la vida se escurriera por sus labios. La multitud, en estado de shock, retrocedió como si una ola de horror la empujara. Esa revelación resonó en la mente de Javier como un eco ominoso. ¿Qué quería decir?, pensó, mientras el horror de la situación comenzaba a llenar su pecho. Las visiones de la noche anterior regresaron a su mente. El collar, los secretos murmurados en las sombras, la conexión con la pandilla, todo cobraba sentido de un modo terrible. Al mirar a Ricardo, las palabras no se atrevían a salir de sus labios. Pero los ojos de su amigo hablaban otros lenguajes. Había un miedo compartido. Si el perro era más que un simple perro, si estaba entrelazado con la vida y la muerte, ¿qué secretos había revelado a su amigo? Javier sintió un estruendo en su interior. La conexión con el perro comenzaba a desatar una serie de recuerdos olvidados, momentos de su vida que había cerrado con llave. Se preguntó, ¿había algo inscrito en su propia historia que lo lapidara a la condena que ahora enfrentaba? Y en ese instante, un ruido descomunal rompió el silencio. Un grupo de hombres aparecieron entre la multitud, con ropas oscuras y miradas feroces. Eran de la misma pandilla que había notado la mañana anterior. «¡El perro! ¡Lo encontraron!», gritaron, con suma urgencia. La forma en que su voz resonaba, las palabras ardían, como si supieran que ese perro marcaba el destino de muchos. El miedo se apoderó de Javier. ¿Cuántos sabían ellos? ¿Era su amigo Ricardo un traidor? La certeza lo golpeó como un puño en el estómago. Su vida, su familia, todo lo que amaba estaba en la cuerda floja, y él no sabía a quién podía confiar. El destino de un perro había desencadenado algo mucho más oscuro de lo que jamás hubiera imaginado. Y como en un cruel juego de dominó, la oscuridad de su pasado comenzaba a arrastrarlo hacia un abismo aterrador. Javier sintió que el aire se le escapaba. Las sombras que una vez parecían distantes, ahora danzaban muy cerca. Salió corriendo, pero fue en vano. La verdad lo perseguía, y cada segundo que pasaba se sentía más atrapado. Pero de repente, en medio de su huida, escuchó un grito desgarrador que provenía de la dirección opuesta.
Era la voz de su hija, Valeria. «Papá, ayúdame». El corazón le dio un vuelco. Sin pensarlo, giró y corrió hacia el grito que resonaba en su mente como un tambor de guerra. Cuando llegó la imagen que se le presentó, heló su sangre. Valeria estaba en el suelo, rodeada de esas figuras oscuras. En sus manos sostenía el collar que había visto en el perro. «Yo lo encontré», dijo entre sollozos. Pero no solo eso. Algo brillaba en su mirada, un destello que Javier reconoció. Era el mismo brillo que había visto en los ojos del hombre agonizante. «Valeria, huye», gritó, pero su voz era un eco perdido. La pandilla se acercó, sus rostros ocultos por la penumbra. Entonces Javier comprendió. Estaba a punto de perder no solo a su hija, sino también a su propia cordura. Y en un instante, la verdad se reveló con una claridad aterradora. Su hija no era solo un niño inocente en esta batalla. Había algo más. Punto. Algo que la conectaba con aquel perro y con la oscuridad que lo rodeaba. La pandilla la tomó, y en un instante el mundo de Javier se desmoronó. La conexión, los secretos, todo era un juego más grande del que había imaginado. En su desesperación, Javier sintió que una sombra se cernía sobre ellos, y la revelación más impactante pasó como un relámpago por su mente. Valeria era la clave, y él era el peón. Javier se lanzó hacia la oscuridad, sin saber qué lo esperaba. ¿Podría rescatar a su hija de las garras de aquel abismo? Mientras las sombras lo envolvían, supo que la lucha aún no había terminado. Pero el verdadero horror estaba apenas por comenzar. Javier se lanzó hacia la oscuridad, sintiendo cómo la adrenalina bombardeaba su cuerpo mientras corría hacia Valeria. La pandilla la tenía rodeada, sus rostros ocultos y sus cuerpos tensos listos para atrapar cualquier movimiento. «Suéltala», gritó Javier, con la voz rota por el miedo. No podía imaginar lo que podía sucederle a su hija, aquella luz en su vida que había luchado por proteger. Pero antes de que pudiera hacer un movimiento, Valeria alzó la vista, y sus ojos se encontraron. Había algo en su mirada, un brillo extraño, como si supiera más de lo que estaba pasando. De repente, los hombres empezaron a retroceder. Un paso, como si hubieran sentido algo sobrenatural en el aire. Javier no entendía. El caos lo envolvía. Pero algo en Valeria parecía diferente. «Papá, él es», comenzó a decir, pero una figura más grande apareció de entre las sombras. Era un tipo alto, con tatuajes que cubrían sus brazos y una presencia que intimidaba a cualquiera. Su mirada era fría como la noche. Cuando Javier lo reconoció, su sangre se heló. Era el mismo líder de la pandilla que había visto esa mañana. Pero ahora había un algo más, un poder que emanaba de él, una aura oscura que lo envolvía. «No deberías estar aquí, Javier», gritó el líder, caminando con paso firme hacia él. «Has desatado algo que no comprendes». Entonces un silbido agudo resonó en el aire, como un grito limpio que atravesó la confusión. La multitud quedó quieta, todos respirando con dificultad como si presenciaran un espectáculo. Valeria no retrocedió. En cambio, se erguió con una confianza extraña, levantando el collar que había encontrado. La luz de la tarde pareció cegarlos por un momento. «Él no es solo un perro», exclamó ella, su voz llena de fuerza. «Él es la conexión entre este mundo y el otro. Nuestro destino ya está escrito». Javier sintió que se le caía el mundo a pedazos. Su propia hija hablaba de destino y de algo que vinculaba sus vidas a poderes enigmáticos. La pandilla se paralizó, y un murmullo de confusión comenzó a circular entre ellos. «¿Cómo?», intentó hablar Javier, pero fue interrumpido por el líder, que sonrió, una sonrisa torcida que revelaba más que simple desprecio. «Por eso queríamos al perro, Javier,
Él tiene los secretos de una antigua magia que nunca debió ser desenterrada, y tú lo traes a la vida en este instante, dijo mientras gesticulaba hacia Valeria. El terror lo abrumó. ¿Qué implicaba esto para su hija? Estás a punto de descubrir que no solo ella está conectada con esta oscuridad, tú también. Las palabras de aquel hombre desgarraron la realidad de Javier. Recordó momentos de su vida que había querido olvidar, rituales oscuros, decisiones peligrosas. La historia que le había contado a su hija no era la única. La verdad era que él había estado involucrado en esas sombras. Era un pedazo de un rompecabezas que nunca supo que le pertenecía. «No es verdad. No puede ser», gritó, su corazón latiendo con desesperación. Valeria solo miró, y en su mirada, Javier vio un océano de verdad. Ella sabía. Su hijo, su mundo, había sido más complicado de lo que había imaginado. «Papá, tenemos que enfrentarlo», dijo Valeria, con ese mismo brillo que lo había asustado antes, ahora siendo un faro de esperanza mal entendida. Lentamente, la pandilla comenzó a moverse hacia ellos. Javier, con su mundo desmoronándose, entendió que el verdadero horror no eran solo los hombres oscuros que amenazaban con llevarse a su hija, sino el descubrimiento que su familia había sido parte de todo esto desde el principio. Eran piezas de un juego antiguo y peligroso. Mientras los hombres se acercaban, Javier sintió un estallido de luz desde el collar en las manos de Valeria. Una energía brilló, y en un instante la escena pasó a un silencio sobrecogedor. Todo en él sabía que el destino estaba reescribiéndose, y en ese momento quedó claro que todo lo que creía saber sobre su vida, su familia, era apenas la superficie de un abismo que lo esperaba. ¿Qué novedades traería esta nueva revelación? ¿Podría su hija realmente ser la clave? Las sombras se movían rápido a su alrededor, y Javier se encontró sin escapatoria, a menos que se enfrentara a su propio pasado. Javier se lanzó hacia la oscuridad, sintiendo cómo la adrenalina bombardeaba su cuerpo mientras corría hacia Valeria. La pandilla la tenía rodeada, sus rostros ocultos y sus cuerpos tensos. «¡Suéltala!», gritó Javier, con la voz rota por el miedo. No podía imaginar lo que podría sucederle a su hija, aquella luz en su vida que había luchado por proteger. Pero antes de que pudiera hacer un movimiento, Valeria alzó la vista y sus ojos se encontraron. Había algo en su mirada, un brillo extraño, como si supiera más de lo que estaba pasando. De repente los hombres empezaron a retroceder un paso, como si hubieran sentido algo sobrenatural en el aire. Javier no entendía, el caos lo envolvía, pero algo en Valeria parecía diferente. «Papá, él es», comenzó a decir, pero una figura más grande emergió de las sombras. Era un tipo alto, con tatuajes que cubrían sus brazos y una presencia que intimidaba a cualquiera. Su mirada era fría como la noche. Cuando Javier lo reconoció, su sangre se heló. Era el mismo líder de la pandilla que había visto esa mañana, pero ahora había algo más, un poder que emanaba de él, una aura oscura que lo rodeaba. «No deberías estar aquí, Javier», gritó el líder, caminando hacia él con un paso firme. «Has desatado algo que no comprendes». Un estremecimiento recorrió la multitud. Un silencio denso los envolvió. Valeria no retrocedió. En cambio se erguía, levantando el collar que había encontrado. La luz de la tarde pareció cegarlos. «Él no es solo un perro», exclamó, su voz llena de fuerza. «Él es la conexión entre este mundo y el otro. Nuestro destino ya está escrito». El corazón de Javier se detuvo. La verdad lo golpeó como una ola. ¿Qué estaba diciendo su hija? Las palabras resonaron en su mente como un eco aterrador. La pandilla se quedó quieta, sus sombras vibrando con una energía desconocida. Javier sintió que algo se rompía dentro de él. «¿Qué quieres decir, Valeria?», preguntó, su voz temblorosa. Pero antes de que ella pudiera responder, el líder sonrió de forma retorcida.
Por eso queríamos al perro, Javier. Él tiene los secretos de una antigua magia que nunca debió ser desenterrada. Todo gira en torno a ti y a ella. Su voz era casi un murmullo, pero los ojos de Javier ardían de rabia y miedo. «No estoy involucrado en esto, no lo estoy», gritó, pero en su interior comenzaba a cuestionar. Valeria levantó el collar, y a sus pies la tierra pareció temblar. Un vórtice de energía se formó alrededor de ellos, enviando ondas de terror que recorrían la multitud. Las sombras comenzaron a distorsionarse. Javier sintió que su mundo se desmoronaba. En su mente, la imagen del perro apareció de nuevo, su collar, el extraño símbolo. Y entonces la revelación lo golpeó. «Valeria», gritó, pero antes de que pudiera alcanzar a su hija, la figura del líder se abalanzó hacia ella, tomando el collar en un movimiento rápido. «No puedes tenerlo», Valeria replicó, su voz fuerte. Pero cuando el líder posó sus ojos en el collar, su mirada cambió. Un destello de miedo cruzó su rostro. «No, esto no puede ser», exclamó, mientras el collar comenzaba a brillar intensamente. Javier no entendía lo que ocurría, pero el aire se tornó pesado, casi insoportable. Un susurro resonó en su mente, algo en el lenguaje antiguo que no podía comprender. Las sombras a su alrededor parecieron cobrar vida, danzando al compás de una fuerza que los sacudía hasta lo más profundo. Y entonces, una explosión de luz llena de energía estalló desde el collar, envolviendo a Valeria. Todo se tornó blanco. Javier no pudo ver, no pudo moverse. La luz comenzó a desvanecerse, y cuando sus ojos volvieron a enfocarse, la imagen que se presentó lo dejó helado. Valeria estaba de pie, pero había algo diferente en ella. Su rostro era el mismo, pero sus ojos brillaban con una intensidad oscura, casi sobrenatural. «Papá», susurró, sus palabras sonando como ecos de otra vida. El líder se había desvanecido, así como la pandilla, pero el aire se sentía cargado con una energía que causaba escalofríos. «¿Qué eres tú?», preguntó Javier, su voz apenas un hilo. Las respuestas danzaban en su mente, pero las conexiones eran confusas, y entonces le dijo: «Estoy aquí, pero algo más ha despertado en mí. Es una conexión terrenal. Y ahora, papá, tenemos que decidir qué hacer con esto». Javier sintió un nudo apretarse en su pecho. Su hija ya no era solo Valeria. Algo mucho más grande chorreaba de ella. La revelación lo golpeó con fuerza. Su vida nunca volvería a ser la misma. ¿Qué había liberado? ¿Qué significaba todo esto para ellos? Mientras la multitud comenzaba a acercarse nuevamente, llenos de murmullos y miedo, Javier se dio cuenta de que la lucha apenas comenzaba. La verdad estaba al borde de ser revelada, y el destino de su familia colgaba de un hilo. «¿Ahora qué hacemos?», murmuró, sintiendo el peso del mundo en sus hombros, mientras la oscuridad acechaba más cerca que nunca. Javier se sentía al borde del abismo. Valeria estaba frente a él, un destello de poder en sus ojos, y la verdad de lo que eran se cernía sobre ellos como una tormenta. Entonces, un estruendo atronador rompió el silencio. La tierra tembló, y la multitud detrás de ellos se dispersó, gritando y empujándose en un caos de pánico. Javier sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Papá, no puedo perder el control. Algo está despertando», dijo Valeria, con una voz que parecía resonar más allá de su ser. La intensidad de su mirada lo atravesaba como una descarga eléctrica. Había en ella una conexión con lo desconocido, algo tan antiguo que hacía eco en su propia sangre. ¿Qué significaba eso? Javier apenas podía pensar. La realidad se desvanecía, y su única prioridad era proteger a su hija. «Valeria», gritó. Pero de repente, la figura del líder de la pandilla, que había desaparecido antes, emergió de entre las sombras. «No pueden escapar de esto», dijo con una voz profunda y serpenteante.
Los ojos de Javier se agrandaron al darse cuenta de que el líder no solo representaba a los hombres que habían acechado a su familia. Era algo más. Había un aura que lo rodeaba, una presencia que parecía absorber la luz misma. El líder se acercó lentamente, empujando a la fuerza a los hombres que seguían sus órdenes, dándoles un sinfín de energía. El collar pertenece a esta familia por generaciones. Cada palabra que pronunciaba estaba cargada de peso, como si llevara un legado oscuro en su interior. La multitud se detuvo. Miradas temerosas se cruzaron. La tensión era palpable. «¿Qué haremos? ¿Qué quieres decir con pertenece a esta familia?», dijo Javier, intentando no dejar que el miedo lo dominara. La revelación le rozaba, como un susurro en su mente. Valeria apretó el collar contra su pecho. «No es tuyo», exclamó, y un destello de luz emergió del collar, iluminando el lugar y vislumbrando sombras de recuerdos olvidados. «Eres más poderosa de lo que imaginas», dijo el líder. Su risa era una mezcla de burla y terror. «La sangre que corre por tus venas está conectada a algo que ni siquiera puedes comprender». Antes de que Javier pudiera pedir más respuestas, una sombra oscura se abalanzó sobre el líder, atrapándolo y alzándolo en el aire. El tremor de la multitud se hizo más fuerte, un murmullo de temor creciente. Lo inesperado sucedió. En un giro de eventos dramáticos, una figura familiar apareció detrás del líder. Era Ricardo, su amigo de toda la vida. Pero algo en su mirada era diferente. «Ricardo, ¿qué estás haciendo?», gritó Javier. La confusión inundó su cabeza. La traición nunca había estado en su mente, pero ese nuevo brillo en los ojos de su amigo revelaba un secreto devastador. «Lamento no haberte dicho la verdad, Javier», dijo Ricardo. Su voz ahora tenía una tonalidad ceremonial. «Soy parte de esto desde hace años. No solo tú y Valeria están envueltos en esto. Nuestra historia, nuestras familias, todo está entrelazado en esta lucha». Las palabras lo golpearon con la fuerza de un tornado. Javier sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Su amigo, su hermano en la vida, había estado en la oscuridad todo este tiempo. «Esto es imposible. Tú no puedes ser parte de esto», clamó Javier, su voz rota. Pero Ricardo lo miró con compasión y tristeza. «Lo soy y está destinado a ser. El collar no es solo un objeto, es un vínculo, y es hora de que asumas tu legado». El eco de sus palabras resonó en el aire como un trueno, provocando una reacción en la multitud. La verdad se extendía entre ellos como fuego. «¿Qué me estás diciendo?». Javier no podía asimilarlo. Su vida había sido un caos por la muerte del perro y la conexión con la pandilla. Pero esto era otro nivel. Valeria se giró hacia su amigo, mirándolo con desdén. «Esto es tu culpa», exclamó. El brillo en sus ojos se intensificó, iluminando la oscuridad que comenzaba a rodear a Ricardo. «Yo no soy un peón en tu juego». La revelación los envolvió. Javier apenas podía respirar, sintiendo que el aire se le escapaba. Ricardo, su amigo, era un traidor, y la conexión que Valeria tenía con aquel collar traía consigo un destino que no sabía si estaba listo para afrontar. Sin embargo, la energía que emanaba del collar comenzaba a desatarse, un torrente que amenazaba con consumir a todos. Y en ese delicado instante, un estallido de energía apareció, despidiendo un rayo que iluminó a todos, dejando a Javier petrificado. La luz brilló intensamente, y cuando disipó la neblina, las sombras de hombres comenzaron a desvanecerse. Pero la verdad seguía girando en su cabeza. «¿Y ahora, qué vamos a hacer?», preguntó Javier, su corazón golpeando con fuerza, y en ese momento, con todo lo que había aprendido, sabía que el final solo era el comienzo de algo mucho más aterrador.
El terror aún estaba por llegar. Javier se sentía al borde del abismo. Valeria estaba frente a él, un destello de poder en sus ojos, y la verdad de lo que eran se cernía sobre ellos como una tormenta. Entonces, un estruendo atronador rompió el silencio. La tierra tembló, y la multitud detrás de ellos se dispersó, gritando y empujándose en un caos de pánico. Javier sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Papá, no puedo perder el control. Algo está despertando», dijo Valeria con una voz que parecía resonar más allá de su ser. La intensidad de su mirada lo atravesaba como una descarga eléctrica. Había en ella una conexión con lo desconocido, algo tan antiguo que hacía eco en su propia sangre. Su mente trataba de todo asimilar. La realidad se desvanecía, y su única prioridad era proteger a su hija. «¡Valeria!», gritó, pero de repente, la figura del líder de la pandilla, que había desaparecido antes, emergió de entre las sombras. «No pueden escapar de esto», dijo con una voz profunda y serpenteante. Los ojos de Javier se agrandaron al darse cuenta de que el líder no solo representaba a los hombres que habían acechado a su familia. Era algo más. Había un aura que lo rodeaba, una presencia que parecía absorber la luz misma. El líder se acercó lentamente, empujando a la fuerza a los hombres que seguían sus órdenes, dándoles un sinfín de energía. El collar pertenece a esta familia por generaciones. Cada palabra que pronunciaba estaba cargada de peso, como si llevara un legado oscuro en su interior. La multitud se detuvo. Miradas temerosas se cruzaron. La tensión era palpable. «¿Qué quieres decir con pertenece a esta familia?», dijo Javier, intentando no dejar que el miedo lo dominara. La revelación le rozaba, como un susurro en su mente. Valeria apretó el collar contra su pecho. «¡No es tuyo!», exclamó, y un destello de luz emergió del collar, iluminando el lugar y vislumbrando sombras de recuerdos olvidados. «Eres más poderosa de lo que imaginas», dijo el líder. Su risa era una mezcla de burla y terror. «La sangre que corre por tus venas está conectada a algo que ni siquiera puedes comprender». Antes de que Javier pudiera pedir más respuestas, una sombra oscura se abalanzó sobre el líder, atrapándolo y alzándolo en el aire. El tremor de la multitud se hizo más fuerte, un murmullo de temor creciente. Lo inesperado sucedió. En un giro de eventos dramáticos, una figura familiar apareció detrás del líder. Era Ricardo, su amigo de toda la vida. Pero algo en su mirada era diferente. «Ricardo, ¿qué estás haciendo?», gritó Javier. La confusión inundó su cabeza. La traición nunca había estado en su mente, pero ese nuevo brillo en los ojos de su amigo revelaba un secreto devastador. «Lamento no haberte dicho la verdad, Javier», dijo Ricardo. Su voz ahora tenía una tonalidad ceremonial. «Soy parte de esto desde hace años. No solo tú y Valeria están envueltos en esto. Nuestra historia, nuestras familias, todo está entrelazado en esta lucha». Las palabras lo golpearon con la fuerza de un tornado. Javier sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Su amigo, su hermano en la vida, había estado en la oscuridad todo este tiempo. «No, esto es imposible. Tú no puedes ser parte de esto», clamó Javier, su voz rota. Pero Ricardo lo miró con compasión y tristeza. «Lo soy y está destinado a ser. El collar no es solo un objeto, es un vínculo y es hora de que asumas tu legado». El eco de sus palabras resonó en el aire como un trueno, provocando una reacción en la multitud. La verdad se extendía entre ellos como fuego. «¿Qué me estás diciendo?». Javier no podía asimilarlo. Su vida había sido un caos por la muerte del perro y la conexión con la pandilla. Pero esto era otro nivel.
Valeria se giró hacia su amigo, mirándolo con desdén. «Esto es tu culpa», exclamó. El brillo en sus ojos se intensificó, iluminando la oscuridad que comenzaba a rodear a Ricardo. «Yo no soy un peón en tu juego». La revelación los envolvió. Javier apenas podía respirar, sintiendo que el aire se le escapaba. Ricardo, su amigo, era un traidor, y la conexión que Valeria tenía con aquel collar traía consigo un destino que no sabía si estaba listo para afrontar. Sin embargo, la energía que emanaba del collar comenzaba a desatarse, un torrente que amenazaba con consumir a todos. Y en ese delicado instante, un estallido de energía apareció, despidiendo un rayo que iluminó a todos, dejando a Javier petrificado. La luz brilló intensamente, y cuando disipó la neblina, las sombras de hombres comenzaron a desvanecerse. Pero la verdad seguía girando en su cabeza. «¿Y ahora, qué vamos a hacer?», preguntó Javier, su corazón golpeando con fuerza. Y en ese momento, con todo lo que había aprendido, sabía que el final solo era el comienzo de algo mucho más aterrador. El terror aún estaba por llegar. Javier se sentía al borde del abismo. Valeria estaba frente a él, un destello de poder en sus ojos, y la verdad de lo que eran se cernía sobre ellos como una tormenta. Entonces un estruendo atronador rompió el silencio. La tierra tembló, y la multitud detrás de ellos se dispersó, gritando y empujándose en un caos de pánico. Javier sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Papá, no puedo perder el control. Algo está despertando», dijo Valeria con una voz que parecía resonar más allá de su ser. La intensidad de su mirada lo atravesaba como una descarga eléctrica. Había en ella una conexión con lo desconocido, algo tan antiguo que hacía eco en su propia sangre. La realidad se desvanecía, y su única prioridad era proteger a su hija. «¡Valeria!», gritó, pero de repente, la figura del líder de la pandilla, que había desaparecido antes, emergió de entre las sombras. «No pueden escapar de esto», dijo con una voz profunda y serpenteante. Los ojos de Javier se agrandaron al darse cuenta de que el líder no solo representaba a los hombres que habían acechado a su familia. Era algo más. Había un aura que lo rodeaba, una presencia que parecía absorber la luz misma. El líder se acercó lentamente, empujando a la fuerza a los hombres que seguían sus órdenes, dándoles un sinfín de energía. El collar pertenece a esta familia por generaciones. Cada palabra que pronunciaba estaba cargada de peso, como si llevara un legado oscuro en su interior. La multitud se detuvo, miradas temerosas se cruzaron. La tensión era palpable. «¿Qué quieres decir con pertenece a esta familia?», dijo Javier, intentando no dejar que el miedo lo dominara. La revelación le rozaba, como un susurro en su mente. Valeria apretó el collar contra su pecho. «Es tuyo», exclamó, y un destello de luz emergió del collar, iluminando el lugar y vislumbrando sombras de recuerdos olvidados. «Eres más poderosa de lo que imaginas», dijo el líder. Su risa era una mezcla de burla y terror. «La sangre que corre por tus venas está conectada a algo que ni siquiera puedes comprender». Antes de que Javier pudiera pedir más respuestas, una sombra oscura se abalanzó sobre el líder, atrapándolo y alzándolo en el aire. El tremor de la multitud se hizo más fuerte, un murmullo de temor creciente. Lo inesperado sucedió. En un giro de eventos dramáticos, una figura familiar apareció detrás del líder. Era Ricardo, su amigo de toda la vida. Pero algo en su mirada era diferente. «Ricardo, ¿qué estás haciendo?», gritó Javier. La confusión inundó su cabeza. La traición nunca había estado en su mente. Pero ese nuevo brillo en los ojos de su amigo revelaba un secreto devastador.
Lamento no haberte dicho la verdad, Javier, dijo Ricardo. Su voz ahora tenía una tonalidad ceremonial. Soy parte de esto desde hace años. No solo tú y Valeria están envueltos en esto. Nuestra historia, nuestras familias, todo está entrelazado en esta lucha. Las palabras lo golpearon con la fuerza de un tornado. Javier sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Su amigo, su hermano en la vida, había estado en la oscuridad todo este tiempo. «No, esto es imposible. Tú no puedes ser parte de esto», clamó Javier, su voz rota. Pero Ricardo lo miró con compasión y tristeza. «Lo soy, y está destinado a ser. El collar no es solo un objeto, es un vínculo, y es hora de que asumas tu legado». El eco de sus palabras resonó en el aire como un trueno, provocando una reacción en la multitud. La verdad se extendía entre ellos como fuego. «¿Qué me está diciendo?». Javier no podía asimilarlo. Su vida había sido un caos por la muerte del perro y la conexión con la pandilla. Pero esto era otro nivel. Valeria se giró hacia su amigo, mirándolo con desdén. «Esto es tu culpa», exclamó. El brillo en sus ojos se intensificó, iluminando la oscuridad que comenzaba a rodear a Ricardo. «Yo no soy un peón en tu juego». La revelación los envolvió. Javier apenas podía respirar, sintiendo que el aire se le escapaba. Ricardo, su amigo, era un traidor, y la conexión que Valeria tenía con aquel collar traía consigo un destino que no sabía si estaba listo para afrontar. Sin embargo, la energía que emanaba del collar comenzaba a desatarse, un torrente que amenazaba con consumir a todos. Y en ese delicado instante, un estallido de energía apareció, despidiendo un rayo que iluminó a todos, dejando a Javier petrificado. La luz brilló intensamente, y cuando disipó la neblina, las sombras de hombres comenzaron a desvanecerse. Pero la verdad seguía girando en su cabeza. «¿Y ahora? ¿Qué vamos a hacer?», preguntó Javier, su corazón golpeando con fuerza. Y en ese momento, con todo lo que había aprendido, sabía que el final solo era el comienzo de algo mucho más aterrador. El terror aún estaba por llegar. Valeria hizo un movimiento instintivo hacia el collar que aún sostenía. La luz comenzó a brillar más intensamente y su mirada se volvió intensa. «Esto», dijo, «esto no es solo un collar, es un portal». Javier sintió como si el tiempo se detuviese. «¿Un portal?», susurró, la incredulidad floreciendo en su mente. «¿A dónde lleva?». «Si lo activo, podemos ver la verdad, la raíz de esta conexión», respondió Valeria, su voz temblando entre el miedo y la determinación. «Pero esto podría hacernos daño. La energía es demasiado poderosa». Sin embargo, ya no había vuelta atrás. El destino estaba ligado, y una fuerza oscura parecía atraerlos. Javier miró a su alrededor, comprendiendo la gravedad de la decisión que su hija estaba a punto de tomar. «¿Y si eso significa perderte?», preguntó con el corazón en la garganta. Pero Valeria no estaba dudando. «Necesitamos respuestas, papá. Esto es lo único que puede liberarnos». Sin más tiempo para pensar, ella colocó el collar alrededor de su cuello y cerró los ojos. Un estruendo ensordecedor llenó el aire. La energía del collar vibró, y una onda de luz se expandió. Todo se volvió borroso, y Javier sintió cómo era arrojado a un abismo brillante. Una imagen se formó ante él, pero era una verdad retorcida, un eco de vidas pasadas y elecciones que habían tejido su existencia. En un instante, gritó, pero su voz fue eclipsada por una revelación desgarradora. En las imágenes que emergían, vio a Valeria, pero no como su hija. La vio rodeada de figuras familiares, todas con rostros de la historia que creía conocer,
todas sonriendo. En un ritual oscuro. Eran todos parte de esto. El horror se apoderó de él. La verdad era que Valeria no solo compartía la sangre, era parte de un legado que nunca imaginó. «¡Valeria, no!», gritó, pero su voz se perdió en la distorsión del tiempo y de la realidad. Y entonces, mientras la luz los envolvía, todo se desvanecía. Javier sintió un terror profundo, sabiendo que el descubrimiento que estaban a punto de hacer cambiaría todo. La relación que creía tener con Valeria nunca volvería a ser la misma. Todo lo que sabía estaba a punto de ser desmantelado por la verdad, y mientras la oscuridad comenzaba a tomar forma nuevamente, Javier supo que lo peor estaba aún por llegar. Javier se sentía al borde del abismo. Valeria estaba frente a él, un destello de poder en sus ojos, y la verdad de lo que eran se cernía sobre ellos como una tormenta. Entonces, un estruendo atronador rompió el silencio. La tierra tembló, y la multitud detrás de ellos se dispersó, gritando y empujándose en un caos de pánico. Javier sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Papá, no puedo perder el control. Algo está despertando», dijo Valeria con una voz que parecía resonar más allá de su ser. La intensidad de su mirada lo atravesaba como una descarga eléctrica. Había en ella una conexión con lo desconocido, algo tan antiguo que hacía eco en su propia sangre. La realidad se desvanecía, y su única prioridad era proteger a su hija. «¡Valeria!», gritó, pero de repente la figura del líder de la pandilla, que había desaparecido antes, emergió de entre las sombras. «No pueden escapar de esto», dijo con una voz profunda y serpenteante. Los ojos de Javier se agrandaron al darse cuenta de que el líder no solo representaba a los hombres que habían acechado a su familia. Era algo más. Había un aura que lo rodeaba, una presencia que parecía absorber la luz misma. El líder se acercó lentamente, empujando a la fuerza a los hombres que seguían sus órdenes, dándoles un sinfín de energía. El collar pertenece a esta familia por generaciones. Cada palabra que pronunciaba estaba cargada de peso, como si llevara un legado oscuro en su interior. La multitud se detuvo. Miradas temerosas se cruzaron. La tensión era palpable, dijo Javier intentando no dejar que el miedo lo dominara. La revelación le rozaba, como un susurro en su mente. Valeria apretó el collar contra su pecho. «No es tuyo», exclamó, y un destello de luz emergió del collar, iluminando el lugar y vislumbrando sombras de recuerdos olvidados. «Eres más poderosa de lo que imaginas», dijo el líder. Su risa era una mezcla de burla y terror. «La sangre que corre por tus venas está conectada a algo que ni siquiera puedes comprender». Antes de que Javier pudiera pedir más respuestas, una sombra oscura se abalanzó sobre el líder, atrapándolo y alzándolo en el aire. El tremor de la multitud se hizo más fuerte, un murmullo de temor creciente. Lo inesperado sucedió. En un giro de eventos dramáticos, una figura familiar apareció detrás del líder. Era Ricardo, su amigo de toda la vida. Pero algo en su mirada era diferente. «Ricardo, ¿qué estás haciendo?», gritó Javier. La confusión inundó su cabeza. La traición nunca había estado en su mente, pero ese nuevo brillo en los ojos de su amigo revelaba un secreto devastador. «Lamento no haberte dicho la verdad, Javier», dijo Ricardo. Su voz ahora tenía una tonalidad ceremonial. «Soy parte de esto desde hace años. No solo. Tú y Valeria están envueltos en esto. Nuestra historia, nuestras familias, todo está entrelazado en esta lucha». Las palabras lo golpearon con la fuerza de un tornado. Javier sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Su amigo, su hermano en la vida, había estado en la oscuridad todo este tiempo. «No, esto es imposible. Tú no puedes ser parte de esto», clamó Javier, su voz rota.
pero Ricardo lo miró con compasión y tristeza. Lo soy y está destinado a ser. El collar no es solo un objeto, es un vínculo y es hora de que asumas tu legado. El eco de sus palabras resonó en el aire como un trueno, provocando una reacción en la multitud. La verdad se extendía entre ellos como fuego. ¿Qué me estás diciendo? Javier no podía asimilarlo. Su vida había sido un caos por la muerte del perro y la conexión con la pandilla. Pero esto era otro nivel. Valeria se giró hacia su amigo, mirándolo con desdén. «Esto es tu culpa», exclamó. El brillo en sus ojos se intensificó, iluminando la oscuridad que comenzaba a rodear a Ricardo. «Yo no soy un peón en tu juego». La revelación los envolvió. Javier apenas podía respirar, sintiendo que el aire se le escapaba. Ricardo, su amigo, era un traidor, y la conexión que Valeria tenía con aquel collar traía consigo un destino que no sabía si estaba listo para afrontar. Sin embargo, la energía que emanaba del collar comenzaba a desatarse, un torrente que amenazaba con consumir a todos. Y en ese delicado instante, un estallido de energía apareció, despidiendo un rayo que iluminó a todos, dejando a Javier petrificado. La luz brilló intensamente, y cuando disipó la neblina, las sombras de hombres comenzaron a desvanecerse. Pero la verdad seguía girando en su cabeza. «¿Y ahora qué vamos a hacer?», preguntó Javier, su corazón golpeando con fuerza. Y en ese momento, con todo lo que había aprendido, sabía que el final solo era el comienzo de algo mucho más aterrador. El terror aún estaba por llegar. Valeria hizo un movimiento instintivo hacia el collar que aún sostenía. La luz comenzó a brillar más intensamente, y su mirada se volvió intensa. «Esto», dijo, «esto no es solo un collar, es un portal». Javier sintió como si el tiempo se detuviese. «¿Un portal?», susurró, la incredulidad floreciendo en su mente. «¿A dónde lleva?». «Si lo activo, podemos ver la verdad, la raíz de esta conexión», respondió Valeria, su voz temblando entre el miedo y la determinación. «Pero esto podría hacernos daño. La energía es demasiado poderosa». Sin embargo, ya no había vuelta atrás. El destino estaba ligado, y una fuerza oscura parecía atraerlos. Javier miró a su alrededor, comprendiendo la gravedad de la decisión que su hija estaba a punto de tomar. «¿Y si eso significa perderte?», preguntó con el corazón en la garganta. Pero Valeria no estaba dudando. «Necesitamos respuestas, papá. Esto es lo único que puede liberarnos». Sin más tiempo para pensar, ella colocó el collar alrededor de su cuello y cerró los ojos. Un estruendo ensordecedor llenó el aire. La energía del collar vibró, y una onda de luz se expandió. Todo se volvió borroso, y Javier sintió cómo era arrojado a un abismo brillante. Una imagen se formó ante él, pero era una verdad retorcida, un eco de vidas pasadas y elecciones que habían tejido su existencia. En un instante gritó, pero su voz fue eclipsada por una revelación desgarradora. En las imágenes que emergían, vio a Valeria, pero no como su hija. La vio rodeada de figuras familiares, todas, con rostros de la historia que creía conocer, todas sonriendo en un ritual oscuro. Eran todos parte de esto. El horror se apoderó de él. La verdad era que Valeria no solo compartía la sangre, era parte de un legado que nunca imaginó. «¡Valeria, no!», gritó, pero su voz se perdió en la distorsión del tiempo y de la realidad. Y entonces, mientras la luz los envolvía, todo se desvanecía. Javier sintió un terror profundo. Sabiendo que el descubrimiento que estaban a punto de hacer cambiaría todo,
La relación que creía tener con Valeria nunca volvería a ser la misma. Todo lo que sabía estaba a punto de ser desmantelado por la verdad, y mientras la oscuridad comenzaba a tomar forma nuevamente, Javier supo que lo peor estaba aún por llegar. Pero en medio de la confusión, una risa comenzó a resonar, una risa conocida. Javier miró hacia un lado y se dio cuenta de que una figura se acercaba lentamente desde la bruma, con una sonrisa en su rostro. Era Sonia, su esposa, quien había estado desaparecida durante años. «¿Sorprendido, amor?», dijo ella con un tono burlón. «Sabía que todo esto pasaría. Lo planeamos juntos». El mundo de Javier se detuvo. La revelación lo golpeó con la fuerza de un tsunami. Sonia no solo no estaba muerta, sino que había estado al tanto de todo. Su vida, toda su vida, había sido una mentira construida sobre un engaño aún más profundo. Su corazón latía con fuerza y miedo. «¿Qué significa esto? ¡Estás con ellos!», gritó. Valeria miró a su madre, confusa. «Mamá, ¿qué es todo esto?». Javier se sintió atrapado en medio de dos mujeres a quienes amaba, pero ahora se sentía más lejos que nunca. La verdad parecía un laberinto sin salida. La realidad que creía conocer se desmoronaba, y esa imagen perfecta de familia se veía fracturada por secretos devastadores. ¿Qué futuro les quedaba? ¿Qué más estaba oculto detrás de las sonrisas familiares? La luz del collar seguía parpadeando, electrificando el aire. Javier supo que muchas preguntas aún quedaban sin respuesta, y que la batalla por la verdad apenas comenzaba. Lo que creía perder estaba a punto de salir a la superficie, y mientras Sonia sonreía, él sabía que lo peor estaba a punto de desatarse. Javier se sentía atrapado entre el horror y el alivio. Valeria estaba ahí, frente a él, irradiando una energía casi palpable. Ella mantenía el collar con firmeza y miraba a Sonia, quien había regresado con una sonrisa enigmática. Era demasiado para procesar. «¿Estás con ellos?», preguntó Javier, su voz imbuida de incredulidad. «¿Te has unido a esta locura?». «Unirte, no, cariño», dijo Sonia, sus ojos brillando con una mezcla de nostalgia y complicidad. «Siempre he estado aquí, en las sombras. Esto siempre fue parte de nuestra vida. Vínculos, la familia, las decisiones que tomamos, todo está entrelazado». Valeria sintió que los cimientos de su mundo tambaleaban. «Mamá, ¿cómo pudiste? ¿Qué has hecho?», exclamó, el dolor retumbando en su voz. La multitud había comenzado a murmurar, filtrando el caos. Los rostros estaban llenos de confusión y miedo, como si pudieran sentir el peso de la revelación. «Tu padre nunca me dejó hablar», continuó Sonia, su tono lleno de pesar. «Tu abuelo, él sabía que un día todo esto vendría. La sangre que llevas tiene un propósito, un antiguo secreto que hemos ocultado por demasiado tiempo». «¿Propósito? ¿Qué propósito?», demandó Javier, sus manos temblando de rabia. «Tus secretos nos han puesto a todos en peligro». Sonia lo miró con tristeza, como si le doliera el reproche. «No soy la villana de esta historia. Javier, estoy aquí para protegerte, para proteger a Valeria. Hay fuerzas mucho más oscuras acechando». Y en ese momento, algo cambió. Una corriente de energía atravesó el aire, arrastrando la atención de todos hacia el collar. Los ojos de Valeria se abrieron de par en par y dejó escapar un grito. «¡Mamá, no!». Pero no fue suficiente. El collar brilló intensamente, y de repente, las figuras que rodeaban a Javier y Valeria comenzaron a distorsionarse. Era como si la realidad comenzara a romperse. Un eco resonó en sus mentes. La conexión no solo es sangre, es control. «¡Control! ¿Qué quieres decir con eso?», gritó Javier, pero no había tiempo para respuestas. Un rayo de luz iridiscente surgió del collar, iluminando todo a su alrededor. La multitud retrocedió, gritó
y se dispersó, mientras sombras conocidas emergían de la luz. Javier vio a Ricardo, pero no solo a él, también a otros. Rostros del pasado, antiguos amigos y enemigos. «No, esto no puede estar pasando», murmuró, atrapado entre el asombro y el terror. Los rostros de los que había confiado estaban allí, pero no eran quienes él recordaba. Eran versiones distorsionadas, sus ojos vacíos, sonriendo de forma retorcida. «Ustedes están muertos. ¿Qué están haciendo aquí?» «Todo es parte del ciclo, Javier». La voz de Ricardo resonó, profunda y burlona. «La muerte nunca fue el final. Eres un peón, y ni tú ni tu familia pueden salir de esto. La elección siempre fue nuestra». Había un tono de locura en su risa, un sonido que hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Javier. Valeria, en medio de la confusión, puso su mano sobre el collar, sintiendo que una corriente la desgarraba. «No, esto no es lo que quiero». La luz se intensificó aún más, y Javier, en un acto desesperado, la agarró de los hombros, buscando una conexión. «Valeria, vuelve a mí». De repente la visión volvió a cambiar. Lo que antes era un círculo de sombras se convirtió en un paisaje onírico, un mundo alternativo donde Javier vio visiones de su vida, unas que nunca experimentó, eventos que anhelaba, pero que se sentían ajenos. Las figuras de su pasado giraban a su alrededor, susurrando secretos olvidados. «Despierta», gritó Javier, sintiéndose consumido por la vorágine de recuerdos. En un instante, todo se desvaneció, y él se encontró a sí mismo frente a Sonia nuevamente. «¿Qué has hecho?». Su voz era un susurro, lleno de desesperación. Sonia sonrió, y en su mirada, Javier vio algo que nunca había notado antes. Era el mismo brillo que había visto en los ojos de Valeria. «He abierto la puerta, Javier. Ahora no solo somos parte del juego. La verdad regresa para reclamar lo que es suyo». Las palabras caían pesadas como una sentencia. El aire se volvió frío y pesado. Una combinación de terror y decisión pululaba mientras el mundo comenzaba a sueños fragmentados. Javier sintió que todo se deshacía nuevamente. La conexión entre él, Valeria y Sonia se tornaba más compleja, más peligrosa. No había retorno ahora. Mientras la oscuridad crecía, Javier se sintió atrapado en un ciclo que apenas comenzaba. «¿Qué significa esto para nosotros?», preguntó, la angustia visible en su rostro. Pero la respuesta parecía oculta tras la niebla llena de secretos, y mientras la luz se apagaba, Javier intentó aferrarse a lo único que le quedaba, su familia. Pero al fondo, una risa oscura resonó. Algo había despertado en la penumbra. «Este es solo el comienzo, Javier. ¿Listo para descubrir quiénes realmente son?». Mientras la risa se desvanecía, una sensación de terror lo invadió. La verdad estaba aún lejos de ser revelada.